Bueno, pues de nuevo desde los museos de la Atalaya, desde estos misterios o el misterio del Jerez, muy cerca, como saben, del auditorio de conferencias de este primer foro iberoamericano del vino. Seguimos adelante en este programa especial y vamos a dar la bienvenida hasta ahora a Felipe de Solminea, que él fue uno de los ponentes, de los conferenciantes en la mesa de trabajo que tuvo lugar en la tarde de este jueves, una conferencia, unas palabras, una disertación que versó sobre tecnología, industria vitícola y enológica, que nos pareció muy interesante, pero también permítanme que les indique que nos acercamos en los próximos minutos, entendemos, a una de las grandes personas y autoridades del vino en Iberoamérica. Damos ya la bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, mucho gusto. Antes de nada, ¿qué tal? Impresiones de su participación ayer en este foro, porque bueno, abordó temas muy interesantes que trataremos ahora si lo tiene a bien, pero no sé, ya que se realiza este primer foro, lo venimos diciendo, es más que importante. Sí, bueno, yo creo que es muy importante ver lo que pasa en el mundo del vino desde el punto de vista empresarial, cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones, cuáles son su visión hacia el futuro. Y yo creo que es muy importante la gente que ha recorrido mucho tiempo en la vida del vino, en los distintos sectores, ver qué está pasando con los cambios generacionales. Y yo creo que han sido uno de los temas abordados, ¿ya? Y que yo creo que tampoco no tenemos la solución, pero se plantean cosas, que es lo importante. Se habla de los cambios generacionales, bueno, que también es importante, si entre comillas queda en un segundo plano, que no es el caso porque también se aborda de manera importante el tema de negocio, de mercados, esos, decimos muchas veces, quebraderos de cabezas, bueno, pues para el sector, ¿no? Porque siempre están los números ahí por delante y cada vez que ponemos un menos a la izquierda del número, como que ¿qué pasa aquí, no? Entra el desánimo y qué está pasando con el mercado del vino, pero bueno, parece que, y ahí están otros datos que se ofrecían en estas horas atrás, parece que en líneas generales va creciendo. Bueno, yo creo que el mercado del vino es siempre algo interesante y muy pujante, ¿no? Hay años que son mejores que otros, pero yo creo que si uno saca un promedio en el tiempo, la línea siempre como va a ser positiva. Ahora, el mundo globalizado de hoy nos lleva también a dar y hacer productos y a ofrecer productos con un marketing especial donde sea. Hay países que tienen un muy buen consumo interno y por lo tanto tienen que trabajar su mercado interno y mantenerlo, pero sin descuidar también el mercado externo, que es muy importante. Hay otros países como el mío, como Chile, donde el mercado interno es muy pequeño porque somos muy pocos como población, primero, y tampoco hay un gran consumo. Entonces Chile mira hacia el exterior y ha hecho todo lo posible por colocar su producción, que es mucha, para nosotros son 1.200 millones de litros, o sea, 12 millones de hectolitros, porque en Europa hablan de hectolitros, ¿ya? Y más del 80% casi de esa producción, alrededor del 80% se coloca al exterior, ¿ya? Lo que es magnífico. Lo que sí nosotros tenemos que luchar es por también mantener precios competitivos. También otra de las conclusiones que iban surgiendo a lo largo de las distintas ponencias y que hemos visto, por ejemplo, reflejada en la prensa local de hoy, hace alusión a los temas arancelarios, por un lado, también al tema de la protección en otro. Por ejemplo, el propio César Saldaña, director general del Consejo Regulador del Jerez, pues también lo indicaba respecto, bueno, pues a lo que pueda ser la presencia del Jerez en Iberoamérica en cuestión de protección de la denominación de origen. En fin, ¿qué opinión le merece precisamente estos dos asuntos, el tema arancelario, el tema protección de los vinos de cada país? Yo creo que es un tema de mucha importancia y creo que son políticas de Estado, ¿ya? En la medida que los países han ido necesitando de salir con sus productos, ¿ya? Y no reducirse a la zona donde lo producen y lo venden, se dan cuenta de que en otros países hay barreras que no son fáciles de resolver. Yo creo que, y perdonen que vuelva a mi país, que Chile tiene tratados de libre comercio, creo que
con más de 14 países. Tiene un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Entonces, estos tratados de libre comercio han ido, de alguna manera, rebajando estas barreras. Algunas de inmediato y otras en el tiempo. Y a su vez, dentro de estos tratados o acuerdos económicos, se va conversando las distintas denominaciones de origen y sus protecciones. Es decir, si por ejemplo en Chile se está ocupando la palabra Jerez, por ejemplo, y yo tengo un tratado con España, bueno, España me va a decir, señor, sí, pero usted no puede seguir ocupando la palabra Jerez, de acuerdo. Claro. Entonces, en ese tratado se limita para la exportación, y como se ha hecho, inmediatamente o dentro de un plazo muy corto, que no, en Chile no se puede ocupar la palabra Jerez y se ha dado un plazo más largo para ocuparla, seguirla ocupando dentro del país, pero con una fecha de término próxima conocida por ambas partes. Por ambas partes. Entonces, yo creo que es una política de Estado y los Estados, a través de sus cancillerías, ¿ya?, y sus elementos, organizaciones vitivinícolas, deben negociar independientemente cada uno este tipo de cosas. ¿Qué mercado ve usted en estos momentos en nuestro planeta, en el mundo, como más emergente y que pueden ofrecer más oportunidades al mercado del vino iberoamericano? Bueno, yo creo que dentro de... Siempre miramos, perdón, a Estados Unidos. Sí, que sí, bueno, yo creo que Estados Unidos es un monstruo. Sí, es cierto que es un mercado que cuando le da por cerrar el grifo... Que no lo podemos desconocer. Claro. Y cuando lo abre quizás nos quita toda la producción porque puede ser muy grande. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que dentro de Latinoamérica, ¿ya?, Brasil es un mercado interesante, que también está protegiéndose con unas barreras, salvaguardias que pusieron el año pasado. En el caso de... El mercado para exportar vinos. Para exportar, bien, exactamente. ¿Ya? Bueno, y yo creo que uno no puede dejar de mirar el Asia, ¿ya? Hay dos países que crecen, que es Japón y la China. ¿Ya? Son dos países interesantes. China está con muchísima inversión en el sector vitivinícola, produciendo vinos que en un momento eran de calidad regular, por no decir otra cosa, porque es eso, pero hoy día yo veo y he visitado, y por eso lo puedo decir, hay una gran inversión, no solamente en implementación, sino también en una muy buena tecnología, ¿ya? Y cada vez buscando sectores para producir uvas de mejor calidad, porque en algunos sectores tienen el problema climático, que es muy difícil de dar una calidad óptima, pero yo he visto el progreso que han hecho y también en el consumo, ¿ya? Hoy día el poder adquisitivo del chino ha ido aumentando y por lo tanto no es fácil armonizar la comida china con todos los vinos, pero eso hay que irlo aprendiendo y poco a poco, con la misma paciencia que ellos tienen, hay que ir trabajando. Quizás quien aprenda antes eso tendrá una ventaja, ¿no? Tendrá una ventaja. Bueno, y lo mismo que uno dice, es que para eso habría que saber chino. Sí, no, yo creo que es mucho más fácil, los chinos van a aprender inglés, con mucho más facilidad que lo que todo el mundo va a aprender chino, así que la comunicación va a ser más sencilla. Pero bueno, ese es otro mercado importante, ¿no? Me gustaría también, no quiero pasarlo por alto, hacer recuerdo de algunas de las referencias suyas ayer en su disertación, conferencia, Tecnología, Industria Vitícola y Enológica. ¿Cuáles fueron un poco las claves de todo? Porque recordamos que empezó marcando, o el inicio de su conversación, Cordillera de los Andes, recuerdo que sí, la influencia del Pacífico, los propios vientos, el clima, etcétera, etcétera, y a partir de ahí fue aterrizando ya los distintos aspectos de la conferencia. Claro, porque ¿qué quiso poner en claro? Yo lo que quise primero era demarcar un poco cuáles eran las condiciones geográficas de Chile para producir un vino de alta calidad, ¿ya? Entonces, para nosotros, como país, tenemos el privilegio de contar con un clima, con un suelo que nos permite ser un paraíso para el cultivo de la viña, donde prácticamente tampoco tenemos enfermedades ni plagas. O sea, esa es la primera cosa. Y después yo quise poner ciertos desafíos
que vienen hacia adelante, ¿ya? Que es parte de lo que pasa hoy día en el mundo, ¿ya? Y como es el problema del agua, ¿ya? Porque el agua es necesaria para regar la viña en muchos sectores y en nuestro país especialmente, el problema de la energía, ¿ya? Que cada vez está más cara, por lo tanto es un costo de producción, y en países que están con una economía sana y bien desarrollado, como está pasando en Chile, la obra de mano, ¿ya? Que era una cosa que uno la encontraba fácilmente, se ha vuelto escasa y muy cara. Entonces, en esos aspectos yo después desarrollé los temas tecnológicos y cómo la tecnología nos ayuda a poder seguir produciendo a costos que no sean competitivos en el mundo. ¿Y cómo estamos de tecnología en ese aspecto? Bueno, porque eso requiere evidentemente lo que siempre se suele decir de I+D, inversión. Exacto. Bueno, yo creo que la tecnología está bien, cada vez avanza más. El problema es que el negocio sea rentable para poder invertir en esa tecnología. Entonces es como un círculo, ¿ya? Algunos lo pueden hacer más fácil que otros. Más fácilmente que otros. Sí. Perfectamente, pues Felipe Solminiac, entre otras cosas, profesor, decíamos, de la Universidad Católica de Chile, también socio director de Viña Aquitania en Chile, bueno, uno de los referentes también por la producción, como él mismo ha dicho, de vinos de alta calidad. Ha sido un placer tenerlo en este especial y que siga disfrutando en estas horas. Todavía quedan algunas por delante muy interesantes de este foro y también de las excelencias que brinda esta preciosa ciudad que es Jerez. Muchas gracias, muy contento de estar aquí y les agradezco a ustedes su entrevista. Muy amable. Vamos a pedir que se quede con nosotros tan solo unos instantes porque los vamos a invitar y también a todos ustedes a que se queden con un reportaje realmente interesante. Saben ustedes que hace ya unos siglos atrás, bueno, fueron muchos los españoles que fueron buscando fortuna en las Américas, como también se conoce. Una vez que regresaron a España, con la fortuna amasada decidieron invertir en viña, en vino, en la viña jerezana. Fueron los conocidos como los indianos, nombres que todavía aún perviven en las bodegas jerezanas. Pues vamos a conocer en profundidad cómo eran y qué hicieron por nuestro vino. Aunque acabamos de hacer una aproximación al término indiano, es sin duda preferible que sea la experta americanista María del Carmen Borrego Pla la que nos defina exactamente esta palabra. El indiano es la persona que vive en India, que por eso se llama indiano, que puede haber nacido en India, que entonces un indiano criollo, o un indiano que ha ido y vuelve, ¿no? La persona que está en India es la persona indiana, ¿no? Los indianos a los que nos referimos en este reportaje se enmarcan históricamente en el año 1812 y siguientes, una etapa en la que España era un reino sin rey, dominado por los franceses, que veía como nacía en Cádiz la primera constitución democrática y donde América se planteaba seriamente la separación de España por no compartir el trato que se le daba en este otro lado del Atlántico. América ya hacía mucho tiempo que quería separarse de España, porque consideraba que, bueno, que España no le estaba dando el trato que ella debía económicamente y querían separarse. Entonces, claro, en un momento en que no hay un rey, dijeron, bueno, este es el momento de buscar una separación, porque Fernando VII no va a venir y esta constitución es muy buena, pero esto no va a hacerse realidad, porque en aquel momento era impensable que Napoleón, que era el dueño del mundo, fuera parado. Entonces empezaron ya a pensar ya en de alguna manera divorciarse de España. En este contexto son muchos los que decidieron dejar las Indias y regresar a España con toda la plata conseguida. Estos indianos son gente que dicen, bueno, tenemos mucho capital. Normalmente los que yo he seguido son gente que vienen de México, que es donde estaba entonces más dinero, porque donde estaban las minas produciendo de plata. Esta independencia no sabemos cómo va a resultar. Nosotros somos pro españoles, entonces quiere decirse que nos marchamos con lo que nosotros tenemos, nuestros propios capitales, nos lo llevamos y nos vamos a España e invertimos en España. El perfil del indiano que va a llegar a Jerez a invertir en el negocio del vino es muy concreto. No, gente que no es de Jerez. Uno, que incluso puede ser extranjera,
pero ya nacionalizadas, como por ejemplo P. Martín. Vale. Vienen, son primero, ya digo, no son de Jerez, pero van a invertir en Jerez, punto 1. Punto 2, provienen siempre hasta ahora de virreinato mexicano. Son siempre procedentes de los dos estratos de más dinero, que es el minero o el comerciante. Aunque fueron más, los apellidos de indianos más conocidos fueron Barbadillo, oriundo de Burgos, P. Martín, extranjero nacionalizado, o Vergara, procedente de Navarra. Salvo alguna excepción que comentaremos más adelante, todos desembarcan en el puerto de Cádiz y lo hacen con muchísimo dinero que invertir. Ahora bien, ¿por qué lo hacen en Jerez? Que ya por entonces, en 1812, 14, 20, el ramo del vino en Jerez era un ramo que estaba dando muchísimos resultados. Era un ramo que estaba dando mucha riqueza, que empezaba a salir hacia afuera y incluso empezaba ya la exportación a Londres, porque Londres había sido una gran amiga nuestra contra Napoleón. Y siempre había habido además una tradición de vender en Londres. Entonces se empezaban ya las exportaciones. Y estos indianos vieron, primero, que era un clima estupendo, que la gente los acogía muy bien, y luego veremos por qué, que ellos estaban acostumbrados a invertir, a arriesgar, eran capitanes de empresa, porque ellos venían de mina o de comercio donde habían hecho grandes inversiones, y entonces sabían que una inversión era una inversión y que había un riesgo, pero a ellos no les importaba el riesgo porque los beneficios podían ser importantes, y entonces estaban cerca de Cádiz, dijeron, esto es una zona que nos interesa, es un comercio, ojo con esto, nuevo, es una industria nueva, tiene muchas posibilidades, no es un textil que ya está más quemado. El tiempo en el que viven estos hombres del vino, el siglo XIX, es testigo de la gran agroindustria vinatera jerezana, quizás, dicen muchos, más importante incluso que la textil catalana. Un poco, vamos a ver, hay un espacio para la industria, sí, allí hay una fábrica, aquí es la bodega, ¿vale? ¿Hay gente capacitada para hacer el trabajo? Sí. Pues allí son los fabricantes, los trabajadores textiles, y aquí son los arrumbadores. ¿Hay materia prima? Sí. Allí es el algodón, que por cierto no venía de allí, venía de aquí. Y aquí tenemos una materia prima, que es la uva. ¿Hay una reconversión? Sí. Allí el algodón se hace lino, se hace textil, y aquí la uva se hace vino. ¿Hay un organigrama? Sí, porque hay una exportación y hay una forma de saber cómo se hace la faena. Allí también. Entonces, lo único que ocurre es que allí no es una industria, como te digo yo, al estilo normal del 19. No hay una chimenea, hay una cepa, ¿me explico? Pero el final es el mismo. Barbadillo, como dijimos antes, fue uno de los apellidos que se asientan en la zona, concretamente en Sanlúcar, y cuya llegada coincide además con un auge, en muchos sentidos, de la localidad. Una cosa importante, a raíz de la inversión de bodegas, pero en este caso de estos indianos porque viven en bodegas, las ciudades en donde recalan, como hay dinero, empiezan a moverse y empiezan a ser importantes. O sea, empiezan paseos, ¿qué te digo yo? Gimnasio, aunque parezca mentira, casino, teatro, etcétera. En Sanlúcar, pues empiezan, no por los Barbadillos solo, pero los Barbadillos son una de las principales casas. Es el momento en que la manzanilla empieza a ponerse de moda en Sevilla. O sea, es que son muchas cosas muy mezcladas. Y entonces los Barbadillos tienen su gran peso específico en Sanlúcar. En cuanto a P. Martín, esta será la familia con el mayor capital de la zona. Aquí P. Martín tiene un gran peso específico porque es muy rico, es el más rico de todos los que hay en Jerez, el capital, el padre. El primer hijo se arruina, evidentemente, pero el padre es el más rico que hay porque trae muchísima cantidad de plata. Por último está Vergara, que no está suficientemente estudiado, pero del que se sabe que llegó a Cádiz procedente de Navarra, se fue a Cuba y regresó de nuevo a Cádiz, convirtiéndose en cargador a Indias. En este caso, serían sus hijos los que invertirían en bodegas. Vuelve a Cádiz y entonces se hace cargador a Indias. Cargador son los que comercian con Indias, que no tienen un nombre especial. Cargador, porque cargan en los barcos. Y es una cosa como muy especial. Bueno, se hace cargador a Indias, comerciante a Indias. Y es un señor muy importante que tiene un gran patrimonio
que cuando muere es un acontecimiento tremendo en Cádiz, en el puerto, porque tenía relaciones con muchas zonas, con toda la zona de aquí, y son los hijos los que invierten. 3 apellidos, 3 hombres que representan una de las grandes épocas del Jerez en la historia. Sin ellos no se entendería esa parte a veces olvidada o no lo suficientemente recordada de aquellos que un día fueron a las Indias para hacer fortuna y que años más tarde, con el dinero conseguido, quisieron darle un brillo especial a una palabra mundialmente conocida: Sherry. Pues ahí estaba ese reportaje de los indianos de Jerez. Les decía yo anteriormente que tuvimos la ocasión de disfrutar de otro reportaje, el de la jerarquía del trabajo en la bodega, y bueno, eso nos llevaba en ese reportaje a hablar con Manuel Lozano, que ya nos acompaña a esta hora en este set. Bienvenido de nuevo. Decíamos que Manuel Lozano por partida doble. Primero en el reportaje y ahora con nosotros, y a nosotros nos encanta de recibirte siempre, Manolo. Igualmente, me siento en mi casa. Muchísimas gracias. Pues voy a invitarte brevemente, unos minutos, a también seas testigo de la conferencia de Rafael Ansón sobre gastronomía o el vino en la gastronomía. Ha comenzado casi con 1 hora de retraso, pero ya estamos en disposición, ahí está, de ofrecerles imágenes de esta conferencia del presidente de la Asociación Internacional de Gastronomía, el papel del vino en la gastronomía. Vamos a quedarnos unos minutos con la misma y a vuelta seguimos conversando con Manuel Lozano. Pero puede ser otro vino, no hace falta que sea tinto de Rioja. En todo caso, el plantear el vino como exclusivamente una bebida alcohólica obliga a darle un tratamiento que no tiene nada que ver si consideramos que forma parte de la alimentación. Nosotros comemos sólido y líquido y realmente la mitad de lo que comemos es líquido. Por lo tanto, hay que cuidar mucho esa parte de la alimentación que es el líquido. Yo creo que en estos momentos decir que el vino hay que tomarlo con moderación, sí, la leche y los huevos y todo, ¿por qué solo el vino? En estos momentos hay un convencimiento de que la lactosa la gente tiene intolerancia, de que genera unas grasas que no son las más adecuadas, pero a nadie se le ocurre decir que la leche hay que tomarla con moderación. Evidentemente, que hay que tomarla con moderación, como todo, que comer de todo, poco. En tercer lugar, hombre, yo bebo vino mucho y yo no engordo un gramo. Y evidentemente, si la gente toma fabada, cordero y arroz con leche y además vino, engorda, pero no por el vino, engorda por el conjunto. No hay alimentos independientes, hay dietas, hay menús, hay conjuntos de alimentos que son los que determinan el grado de que la dieta sea o no saludable y sea no placentera. Por lo tanto, yo creo que el vino es un alimento saludable. En segundo lugar, y eso es para mí lo más importante, dentro de esa comida sólida o líquida, alimentos sólidos buenos y muchísimos, y con muchos, y con ellos se puede disfrutar una barbaridad. No solo el caviar y el foie gras y el jamón ibérico puro de bellota, las patatas o los huevos fritos o los pimientos, todos son buenísimos. Bueno, pues para comer bien, para disfrutar comiendo, es indispensable tomar vino. Con ningún otro líquido se disfruta comiendo como con el vino. Por lo tanto, si es un alimento saludable y es el mejor, sin duda alguna, desde el punto de vista gastronómico, bebamos vino. Yo ahora voy a leer algunas de las cosas que he escrito y voy intercalando temas. Siempre he considerado que al vino se le puede considerar un ser vivo, un personaje sobre el que trazar una biografía, que resulta ser muchas veces la de una familia, de un pueblo y de una comarca, pues que detrás de la etiqueta de cualquier botella puede haber toda una saga familiar. A través de la historia de sus vinos se puede conocer la historia de España o de cualquier otro país y también la de su cultura con mayúsculas. Al lado de los espléndidos productos y recetas que integran nuestra tradición gastronómica y la de todos sus países, debe haber siempre un compañero inseparable que los eleva todavía más y que, bien utilizado, completa y refuerza su sabor. Este complemento puede ser cualquiera de los buenos vinos que se reparten por nuestra geografía y por la de toda Iberoamérica, sin olvidar a Portugal, aunque siempre conviene disponer de unos cuantos datos para saber seleccionarlos. Hace muchísimos siglos, un sabio como Séneca, romano y andaluz, nos dejó la definición perfecta del vino como una bebida que lava nuestras inquietudes, enjuga el alma hasta el hondo y asegura la curación de la tristeza. ¿Qué más podemos pedir a un compañero en la mesa?
Me resulta especialmente grato hablar de vinos y gastronomía en Jerez, uno de sus paraísos mundiales desde la Edad Media. En efecto, el marco de Jerez compone un espacio fascinante para cualquier aficionado al vino, que siempre sedujo a escritores y poetas, acaso porque la tradición enológica en esta comarca procede de una serie de factores como las tierras calizas, la singularidad de las botas y las soleras, la cercanía del Guadalquivir y del Atlántico o las estribaciones de la serranía de Ronda, cuya conjunción roza el milagro. Shakespeare habla de los vinos de Jerez en una de sus comedias, En el sueño de una noche de verano. Jerez es ya ciudad europea del vino este año y probablemente el año que viene será una de las primeras, si es solo una, ciudad iberoamericana del vino. La Academia Iberoamericana ha creado el título de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, este año es Córdoba, en España, y ya está designada la ciudad que será capital de la cultura gastronómica el 2015, que es Guanajuato, en México. Estandarte de los vinos españoles, cuyas principales comarcas vitivinícolas han avanzado en los últimos años en presencia y prestigio, el vino de Jerez es también muy conocido en Iberoamérica, el nuevo mundo del vino, donde asistimos desde hace tiempo a una verdadera revolución, en gran medida gracias a Maribel. Territorio emergente para la viticultura y la enología, Chile, cuyas uvas son las mejores del mundo, según ellos, Argentina, cuyo sector se ha instalado con éxito a la modernidad, y hasta el incipiente México, al fin y al cabo el productor de vinos más antiguos de las Américas. Se han convertido en verdaderos paraísos mundiales, escenario de algunas de las mejores experiencias vitivinícolas que se han producido en los últimos años y objetivo para enólogos y bodegueros de todo el mundo. De ahí la... Bueno, pues dejamos por un momento a Rafael Ansón en esa conferencia que está efectuando en el auditorio de conferencias, precisamente de este Foro Iberoamericano del Vino, y conversamos con Manuel Lozano, lo hemos indicado muchas veces, 5 veces elegido mejor enólogo de vinos generosos en los International Wine Challenge, que venimos a decir bien, lo decíamos al principio del programa, son como los Oscars del vino, por tanto nos tenemos que sentir todos los jerezanos que nos alegramos de las alegrías de nuestros paisanos, bueno, pues muy satisfechos y muy contentos de que un jerezano alcance estas cotas de distinción en el mundo del vino. Manolo, en estos días Lustau, con motivo de la gala de Jerez Ciudad Europea del Vino, pues también apuesta evidentemente por hacer de nuestra ciudad todavía algo más festivo en estas horas, por serlo, y lo hace con su jornada también de puertas abiertas o con tu persona, en el caso de tu persona, participando en distintas catas con vinos de la casa. Precisamente del aporte que hacen estas horas Lustau pues a esta gran fiesta que culminará mañana con el brindis por Jerez en el Gallo Azul, quiero conversar en los próximos minutos. Tienes una cita en la jornada de hoy, dentro de muy pocos minutos. Te va a llevar hasta el Hotel Ítaca y además una experiencia muy bonita, la que vamos a tener la ocasión de disfrutar allí. Explícanos un poco. Bien, la experiencia que nosotros vamos a presentar en el Hotel Ítaca hoy es un poco de maridaje jerezano. Estamos intentando maridar el vino con el flamenco, pero argumentando el porqué del tipo de vino con los distintos palos del flamenco. Y lo vamos a hacer con guitarras y lo vamos a hacer con una pequeña cata con los distintos tipos de vinos que tenemos la categoría de tener en Jerez, como son crianza biológica, crianza oxidativa y dulces naturales. Y yo creo que es un espectáculo, porque totalmente. La cata es una cata técnica, pero va en la línea de que se disfrute de un espectáculo como algo que nada más que da Jerez, y especialmente en Jerez, en estos días grandes de la celebración de Jerez elegida como Ciudad Europea del Vino. Hablamos de todo modo de una cata técnica que se intenta hacer lo más lúdica posible. Se disfrute, siempre se disfruta en una cata, ¿no? Pero especialmente en esta apuesta, ¿no? De dos señas de identidad clarísimas de nuestra ciudad. Totalmente. Flamenco y vino. Totalmente clara, y aparte creo que hemos logrado de mantener una expectación
porque la verdad es que hay un overbooking. Lo estamos notando en todas las actividades que se están realizando a estas horas. Sí, yo creo que esto es importante, no solo para el que viene de fuera o viene a celebrar el Jerez Ciudad Europea del Vino, sino que esto es importante para que se jerezanee, para que nosotros mismos nos los creamos. Y Jerez debe de ser una ciudad que exporte no solo vinos, sino que exporte de los jerezanos, que el vino es la gran alegría de Jerez. Bueno, y las alegrías que hoy nos va a poner en la mesa de cata Lustau, ¿cuáles van a ser? Hemos hablado de vinos de crianza biológica, también los oxidativos, pero entrando en marcas, ¿qué es lo que va a ofrecer hoy Lustau? Nosotros... Y después te voy a preguntar por un posible maridaje que haría Manolo Lozano de cada vino, maridaje flamenco con guitarra. Bien, nosotros vamos a poner en la mesa de cata un fino que nosotros le hemos apostado por él muy fuerte, que le hemos puesto un cariño especial y que le estamos dando unas características organolépticas distintas, pero un fino con una identidad, que es el fino Laína. Después hemos apostado por el vino de estilo de Jerez, que es el amontillado, con un amontillado... ¿Vino de estilo? Vino de estilo. Me gusta ese término. Para mí es el vino de más estilo de Jerez, puesto que conjuga las dos crianzas, la biológica y la oxidativa. Y hemos apostado por un amontillado de los clásicos del Lustau de toda la vida, que es el amontillado Escuadrilla, que es un amontillado seco, pero con unas características en nariz, en boca importantes, y que tenemos el sello propio de ese tipo de estilo de amontillado, que ha sido toda la vida de Jerez. Y probando ese amontillado decimos, este es el amontillado que me recuerda a mí a los amontillados de siempre de Jerez, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque el Lustau se ha basado en abrir el abanico de estilos. El Lustau no vive solamente de sus marcas, vive de sus vinos como definición de calidad, para que cuando el sello de Lustau salga en cualquier tipo de vino, se distinga el tipo de vino y se disfrute con él. ¿Y después de esos amontillados, cómo sigue? Hemos tenido algo especial, algo que crea una expectación distinta, que es un palo cortado almacenista, manteniendo la línea de almacenista que nosotros hemos seguido y seguimos creyendo en ello durante toda la vida. Es un almacenista de la bodega Vides, de aquí de Jerez, que se encuentra en la calle Justicia. Y después pues hemos puesto un oloroso que también es un oloroso especial, un oloroso viejo, que es el Emperatriz Eugenia. ¡Hombre! Que es un sello de distinción dentro de los olorosos. Y después pues dos dulces naturales, un moscatel y un Pedro Jiménez, de nuestra gama de tipos de vino. De tipos de vino, o sea que fíjense ustedes qué propuesta para dentro, como digo, de muy pocos minutos, en el Hotel Itaca, el antiguo Barceló, en la Plaza de las Angustias, van a tener la posibilidad de disfrutar, yo diría que esos elegidos que han formalizado su inscripción y que van a poder participar en este acto. Ya no solo de la cata, como bien decía Manolo Lozano, con ese maridaje particular con una guitarra flamenca, con un palo flamenco, y les cuento, me acerco el papel porque la letra es realmente pequeña, créanme. El acto como tal se titula Sentidos, los 5 sentidos se unen en el vino y el flamenco. Participará la guitarra flamenca de Isaac Moreno y Davinia Ballesteros, entendemos también presente. La cata técnica va a estar a cargo de Manolo Lozano y va a ser, como decimos, en el Hotel Itaca, en la Plaza de las Angustias, o como ustedes quieran, calle Diego Fernández Herrera, en un acto que está organizado por Sherry Magic Tours. Bueno, a un vino de crianza biológica, ¿qué palo flamenco le pondríamos? Una alegría, porque estamos en contacto con el ser vivo, estamos en contacto con la levadura, estamos en contacto con el velo de flor y estamos en contacto con algo que de por sí tiene
ese caché que pega mucho con ese tipo de vino. Es verdad, y además vamos, entre comillas, no vamos a hablar de velocidades, pero sí de compás, porque cuando nos ahondemos o abordemos otro tipo de catas, como por ejemplo la de los olorosos, que ya empiezan a ser vinos un poco más sosegados, más que reciben la quietud y el silencio de la bodega, quizás ya nos tiramos a palos flamencos un poquito más hondos, ¿no? Como la soleá. Como la soleá, porque no vamos a ir ahora para lo cortado, tal, pero... No. De crianza oxidativa una alegría, por ejemplo, Sí. y para el oloroso que hoy catemos, ¿Le una puedo soleá. poner una soleá? Bueno, pues veremos también cuál va a ser la propuesta de los artistas, a ver con qué nos deleitan esta noche, esta tarde-noche. Yo pienso que hay un esfuerzo especial por decir algo distinto. Igual que hemos trabajado los maridajes del vino con la gastronomía, yo pienso que Jerez, embajador del flamenco donde los haya, pues debe de apostar también por sus cosas propias y sus cosas únicas. Pues recordemos que también el sábado, día 22, se llevará a cabo a la 1:30 de la tarde la propuesta Eros et Vinum, donde vino, poesía y música, el arte del amor, se darán la mano. Poesía de Pepa Parra, de la Fundación Caballero Bonal, la recordarán muchos, la guitarra de Isaac Moreno y Davinia Ballesteros, los mismos que participan hoy, y también degustación de los vinos de Lustau. Y en este caso habrá un maridaje gastronómico en un acto que es organizado por Jamán Andalusí y Cherry Magic Tours. Pero no quiero pasar por alto, para terminar, el tiempo apremia, que el Lustau también está presente porque va a recepcionar, va a recibir en la jornada del sábado a precisamente todas las personas que están participando en este foro iberoamericano del vino, y posteriormente será también la sede donde se realice un almuerzo en honor de todas estas personas. Hemos intentado de brindar con todas las personas que van a venir a Jerez con todo lo relacionado con el conocimiento propio de lo que es una bodega jerezana, como es la nuestra, totalmente unida la tradición con la innovación, que vean nuestras grandes bodegas decimonónicas del siglo XIX todas, y aparte hemos intentado buscar después un maridaje gastronómico, después de brindar en el centro de Jerez, por el Jerez y por la Ciudad Europea del Vino, y vamos a dar a conocer cosas distintas que tenemos, que son nuestras, que lo sabemos hacer bien, y nosotros mismos somos los que debemos de estar contentos y felices de poder transmitir a los demás lo que es nuestro y lo que primero tenemos que hacer lo nuestro nosotros. Eso es así, y es algo también que durante estos días ha surgido en esta mesa de entrevistas. Manuel Lozano, muchísimas gracias por todo. Encantado de estar con vosotros siempre. Señoras, señores, aprovechamos este momento para marcharnos a publicidad. A vuelta de la misma, seguiremos escuchando unos minutos más la conferencia que está pronunciando en estos momentos Rafael Ansón, aquí en los Museos de la Atalaya.